¿Por qué no puedes moverte más rápido que la luz? No hablo de que sea complicado. No hablo de tecnología, ni de motores, ni de ingeniería. Hablo de por qué es imposible por definición, de por qué el propio universo te lo prohíbe. La mayoría de las personas nunca se detiene a pensarlo. Simplemente lo acepta. Einstein lo dijo. La velocidad de la luz es el límite. Fin de la historia. Pero eso no es una explicación. Eso es repetir una frase. Cuando realmente preguntas por qué nada puede superar la velocidad de la luz. Cuando investigas qué es exactamente lo que te detiene, descubres algo profundamente extraño, algo que no se parece en nada a la experiencia cotidiana, algo que cambia por completo lo que crees saber sobre el espacio y el tiempo. La velocidad de la luz no es solo la cosa más rápida, no es solo un número grande, es la estructura misma del universo. No existe un más rápido que la luz, no como concepto físico real. Es como preguntar qué hay más al norte del Polo Norte. La pregunta misma deja de tener sentido, porque estás intentando ir más allá de un límite que define la dirección. La luz como estructura, no como objeto. La velocidad de la luz define la causalidad. Define qué puede causar qué. Define cómo funciona el tiempo. Define cómo existe el espacio. No es un límite impuesto desde fuera. No es una regla arbitraria, es una propiedad interna del universo. Espacio y tiempo no son cosas separadas, no son independientes. Están unidos en una sola estructura, el espacio-tiempo. Y el espacio-tiempo tiene geometría, tiene forma, tiene reglas. Dentro de esa geometría hay un factor que convierte espacio en tiempo. Ese factor es la velocidad de la luz. No es que la luz sea especial, es que espacio-tiempo tiene una velocidad máxima a la que la causa y el efecto pueden propagarse. La luz simplemente se mueve a esa velocidad porque los fotones no tienen masa. Cero masa. Las partículas sin masa no pueden elegir ir más despacio. Siempre se mueven a esa velocidad, no porque quieran, porque no tienen otra opción. Incluso si la luz no existiera, ese límite seguiría ahí. Porque no pertenece a la luz, pertenece al universo. Movimiento en el espacio-tiempo. En la vida diaria pensamos en el espacio y el tiempo como cosas distintas. Te mueves por el espacio. El tiempo pasa. Parecen independientes. Pero no lo son. Siempre te estás moviendo a través del espacio-tiempo a una velocidad constante. Siempre cantoreando, con una velocidad constante. Siempre. Cuando estás quieto, todo ese movimiento ocurre a través del tiempo. Avanzas hacia el futuro a una velocidad de 1 segundo por segundo. Pero cuando empiezas a moverte por el espacio, algo cambia. Parte de ese movimiento se desvía. Ahora te mueves por el espacio y por el tiempo. Eso significa que avanzas más lento por el tiempo. Cuanto más rápido te mueves por el espacio, más despacio fluye el tiempo para ti. Y existe un máximo. Y existe un máximo. Si pudieras moverte por el espacio a la velocidad de la luz, no quedaría movimiento para el tiempo. El tiempo se detendría. Por eso la luz no experimenta el tiempo. Desde el punto de vista de un fotón, la emisión y la absorción ocurren en el mismo instante. No pasa tiempo. El universo está congelado. El verdadero límite. No puedes ir más rápido que la luz porque no puedes tener menos que 0 movimiento temporal. Ese es el límite real. No es un muro. No es una barrera física. Es que la pregunta deja de tener sentido matemático. Ir más rápido que la luz implicaría moverte hacia atrás en el tiempo. Y eso rompe la causalidad. No puedes tener tiempo negativo. No puedes deshacer causa y efecto. La velocidad de la luz es la velocidad a la que la hora se propaga por el universo
Es la velocidad de la información. Es la velocidad a la que actúan las fuerzas. Es la tasa máxima de cambio. Ejemplo intuitivo. Imagina que estás quieto y enciendes una linterna. Mides la velocidad de la luz. 299, 792, 458 metros por segundo. Ahora súbete a un tren que se mueve a la mitad de esa velocidad. Enciende la linterna hacia adelante. Mide otra vez. Obtienes exactamente el mismo número. Acelera el tren. 90% de la velocidad de la luz. Mide otra vez. Nada cambia. 99. 9%. Otra vez lo mismo. Esto no debería ser posible según el sentido común. Las velocidades normales se suman. La de la luz no. Y aquí está la clave. El universo ajusta el espacio y el tiempo para que la velocidad de la luz sea la misma para todos. Cierre del part 1. La velocidad de la luz no es solo un límite. Es una pista. Una señal de que el universo funciona de una manera mucho más profunda de lo que parece. Y esto es solo el comienzo. En el part 2 vamos a ver qué ocurre cuando intentas acelerar algo con masa. ¿Por qué la inercia aumenta? ¿Por qué necesitas energía infinita? Y cómo todo esto se conecta con la historia de Newton, la gravedad y los primeros indicios de que la luz no es instantánea. En la primera parte vimos que la velocidad de la luz no es solo un número. Es la estructura misma del espacio-tiempo. Un límite que no se puede cruzar porque define cómo funciona el tiempo y la causalidad. Ahora viene la siguiente pregunta inevitable. Si ese límite existe, ¿qué pasa cuando intentas acercarte a él? ¿Qué ocurre cuando intentas acelerar algo, cualquier cosa hacia la velocidad de la luz? El comportamiento extraño de la aceleración. En la vida cotidiana, acelerar algo es simple. Empujas más fuerte, el objeto va más rápido, aplicas más energía, obtienes más velocidad. Pero esto solo funciona a bajas velocidades. Cuando empiezas a acercarte a la velocidad de la luz, algo muy extraño ocurre. Cada pequeño aumento de velocidad requiere mucho más esfuerzo que el anterior. No es que el motor falle, no es que se acabe el combustible. Es que el objeto mismo comienza a resistirse a la aceleración. Cuanto más rápido va, más difícil se vuelve hacerlo ir aún más rápido. A este fenómeno lo llamamos aumento de inercia relativista. La inercia es la resistencia de un objeto a cambiar su movimiento. Y en relatividad, esa resistencia crece con la velocidad. A bajas velocidades, el efecto es insignificante. No lo notas. Pero al acercarte a la velocidad de la luz, la inercia aumenta sin límite. Energía infinita. Aquí está el punto clave. Para alcanzar exactamente la velocidad de la luz, necesitarías energía infinita. No mucha energía. No una cantidad enorme. Infinita. Y eso es imposible. Por eso nada con masa puede alcanzar la velocidad de la luz. No por una regla arbitraria, no porque Einstein lo dijo, sino porque la estructura del espacio-tiempo lo hace imposible. Las partículas con masa pueden acercarse muchísimo. 99%. 99. 9%. 99. 999. 999%. Pero nunca llegar del todo. El universo no te lo permite. ¿Por qué la masa importa? Entonces surge otra pregunta más profunda. ¿Por qué la masa causa este problema? La respuesta vuelve al espacio-tiempo. La masa no es solo cantidad de materia. Es una medida de cuánto un objeto está ligado al tiempo. Un objeto con masa siempre tiene una componente de movimiento temporal. Siempre está avanzando hacia el futuro. Para ir más rápido por el espacio, tienes que robar movimiento del tiempo. Pero un objeto con masa no puede perder todo su movimiento temporal. No puede detener completamente su avance en el tiempo. Eso requeriría convertirse en algo sin masa.
Los fotones no tienen este problema. No tienen masa. No están atados al tiempo de la misma forma. Por eso pueden moverse a la velocidad de la luz. Y por eso siempre lo hacen. El tiempo como precio de la velocidad. Cada vez que aceleras un objeto con masa, el universo cobra un precio. Ese precio es el tiempo. El tiempo para ese objeto comienza a fluir más lentamente. Su reloj se retrasa. Su futuro se aleja. Desde fuera vemos que su tiempo se dilata. Desde dentro todo parece normal, pero la deuda aumenta. Y cuanto más rápido vas, más caro se vuelve. Llegar a la velocidad de la luz significaría pagar una deuda infinita. Y eso no es posible. Conectando con la historia. Newton. Para entender cómo llegamos a todo esto, tenemos que retroceder varios siglos, mucho antes de Einstein, antes incluso de que supiéramos que la luz tenía una velocidad finita. Todo comienza con una pregunta simple. ¿Por qué caen las cosas? Newton observó algo que todos daban por hecho. Una piedra cae, una manzana cae, siempre hacia abajo. Pero Newton hizo una pregunta diferente. ¿Qué pasa con la luna? La luna no cae sobre la Tierra. Está ahí arriba dando vueltas, pero en realidad sí está cayendo. La luna está cayendo hacia la Tierra constantemente, pero también se está moviendo hacia los lados lo suficientemente rápido como para fallar siempre. Eso es una órbita. Caer continuamente. Y no llegar nunca al suelo. La ley del cuadrado inverso. Newton propuso algo revolucionario. La gravedad se debilita con la distancia, y lo hace siguiendo una ley precisa. El cuadrado inverso, el doble de distancia, 4 veces menos fuerza, 3 veces más lejos, 9 veces menos fuerza. Si esto era cierto en la Tierra, también debía ser cierto en el cielo. Newton hizo los cálculos. Comparó la caída de los objetos en la Tierra con la caída de la Luna hacia la Tierra, y coincidían perfectamente. Esto fue enorme. Unificó el cielo y la tierra bajo una sola ley. La gravedad no era solo una idea, era una herramienta predictiva. El universo empieza a hablar. Con el tiempo, las mediciones se volvieron más precisas y comenzaron a aparecer pequeñas discrepancias. Una de las más extrañas ocurrió al observar las lunas de Júpiter. A veces parecían adelantarse, otras veces retrasarse, hasta 8 minutos. Eso era enorme. Algo no encajaba, pero en lugar de descartar la ley de Newton, un astrónomo hizo una suposición audaz. ¿Y si la luz no viaja instantáneamente? El descubrimiento de la velocidad de la luz. Si la luz tarda tiempo en viajar, entonces, cuando Júpiter está más lejos, la información tarda más en llegar. Y cuando está más cerca, tarda menos. Al corregir las observaciones con esta idea, todo encajó. Así se midió por primera vez la velocidad de la luz. No mirando la luz directamente, sino confiando en otra ley fundamental. Y aquí aparece un patrón importante. Cuando una ley es correcta, te ayuda a descubrir otra, preparando el terreno para Einstein. Una vez que supimos que la luz tiene una velocidad finita, algo empezó a destacar. La luz siempre parecía viajar a la misma velocidad, no importaba quién la midiera. No importaba qué tan rápido se moviera el observador. Eso era profundamente extraño. Y esa extrañeza fue la pista que llevó a Einstein a cambiarlo todo. Cierre del par 2. Nada con masa puede alcanzar la velocidad de la luz, no porque falte energía, sino porque el tiempo mismo se interpone en el camino. El universo no solo tiene reglas, tiene estructura, y esa estructura protege la causalidad. En el par 3 vamos a cerrar el círculo.
Veremos cómo Einstein unió todo esto, cómo la relatividad explica cada efecto extraño, cómo los experimentos modernos lo confirman, y por qué la velocidad de la luz no es solo un límite, sino la clave para entender la realidad. Para cuando Einstein llegó a la escena, todas las piezas ya estaban sobre la mesa. Sabíamos que la luz tenía una velocidad finita. Sabíamos que esa velocidad parecía ser siempre la misma. Y sabíamos que esto no encajaba con el sentido común. Einstein hizo algo radical. No intentó forzar la realidad para que encajara con la intuición humana. Hizo lo contrario. Aceptó lo que los experimentos estaban diciendo y dejó que el universo hablara por sí mismo. Su punto de partida fue simple, pero devastador. La velocidad de la luz es la misma para todos los observadores, sin importar cómo se muevan. Si eso es cierto, y los experimentos decían que lo era, entonces algo mucho más profundo tenía que cambiar: el sacrificio de la intuición. Einstein entendió que no podía ser la velocidad la que se ajustara, tenían que ser el espacio y el tiempo. El tiempo no podía ser absoluto. El espacio no podía ser rígido. Ambos tenían que ser flexibles. Eso significaba que dos personas podían no estar de acuerdo en cuánto duró algo, o en qué tan larga era una distancia. Y ambas podían tener razón. Esto no era una ilusión. No era percepción. Era la estructura misma de la realidad. Todo se sigue de una sola idea. Una vez que aceptas que la velocidad de la luz es constante, todo lo demás cae como fichas de dominó. La dilatación del tiempo, la contracción de la longitud, el aumento de la inercia, la imposibilidad de alcanzar la velocidad de la luz no son reglas separadas. Son consecuencias inevitables de una sola observación extraña. La luz no se suma, no importa qué tan rápido te muevas. Siempre la medirás igual. Y para que eso sea cierto, el universo ajusta todo lo demás. Pruebas que no puedes ignorar. Esto no es solo teoría elegante. Está probado. Una y otra vez. En los aceleradores de partículas, empujamos partículas con masa a velocidades absurdamente cercanas a la de la luz. 99. 999. 999%. Y ocurre exactamente lo que predice la relatividad. Cada incremento requiere más energía que el anterior. La resistencia aumenta. Nunca llegan al límite. Los satélites GPS son otra prueba cotidiana. Se mueven rápido. Están en un campo gravitatorio más débil. Para ellos, el tiempo pasa a un ritmo distinto. Si no corrigiéramos eso usando relatividad, tu ubicación estaría mal por kilómetros en un solo día. Y luego están los muones, partículas creadas en la atmósfera superior por rayos cósmicos. Su vida útil es tan corta que no deberían llegar al suelo. Pero llegan, porque se mueven cerca de la velocidad de la luz. Y para ellos, el tiempo fluye más lentamente. Desde su perspectiva viven lo suficiente. Desde la nuestra, viven más de lo esperado. Ambas descripciones son correctas. El límite como protector de la realidad. La velocidad de la luz no es solo un número grande. Es el límite que protege la causalidad. Impide que el efecto ocurra antes que la causa. Impide que el tiempo se invierta. Impide que el universo se contradiga a sí mismo. Si pudieras ir más rápido que la luz, podrías enviar información al pasado. Podrías cambiar causas después de ver los efectos. La realidad se rompería. El hecho de que no puedas hacerlo no es una limitación triste. Es una bendición estructural. El ahora del universo. La velocidad de la luz es la velocidad a la que el presente se propaga. Es la velocidad a la que el universo se actualiza. Todo lo que sucede, todo lo que cambia, todo lo que interactúa, lo hace dentro de este límite. No hay una fuera. No hay un atajo. Este es el único universo que tenemos. Y estas son sus reglas.
La avalancha de descubrimientos. Mira el patrón. Newton observa la Luna y descubre la gravedad. Romer observa las lunas de Júpiter y descubre que la luz tarda en viajar. Einstein acepta la constancia de la velocidad de la luz y descubre la relatividad. Cada descubrimiento construye sobre el anterior. Cada respuesta abre más preguntas. Eso es la ciencia. No comodidad. No intuición. Verdad. Y esa avalancha no se ha detenido. Lleva más de 400 años avanzando y todavía estamos en medio de ella. El significado profundo. La velocidad de la luz nos dice algo esencial, que el universo no está hecho para ajustarse a nuestra intuición. Nuestra intuición está hecha para sobrevivir, no para entender la realidad profunda. Y aún así, podemos entenderla, podemos medirla, podemos comprobarla, podemos usarla para predecir cosas que luego resultan ser ciertas. Eso es lo verdaderamente asombroso. Cierre final. La velocidad de la luz no es solo un límite. Es una llave que abre la puerta a cómo funcionan el espacio y el tiempo, una llave que revela que el universo es más extraño y más hermoso de lo que jamás imaginamos. Y el hecho de que podamos comprenderlo, que podamos poner números a lo aparentemente imposible, esa es la verdadera belleza de la física. Si quieres explorar más ideas como esta, deja un comentario abajo. ¿Qué fenómeno te fascina más? ¿Agujeros negros? ¿Mecánica cuántica? ¿La naturaleza del tiempo? Y si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal. Estoy preparando más episodios sobre cosas que parecen imposibles, pero son reales. Gracias por tu tiempo. Nos vemos en el próximo video.